y los deberes es que después, o esta noche, o mañana, cuando sea, puedan leer el capítulo 16 del libro de Hechos. Yo quiero ahora abrir ahí la Biblia en Hechos capítulo 16 y salpicar algunas cosas, en el buen sentido, ir agarrando un par de cosas, de aplicaciones y enseñanzas que pueden tener los diferentes versículos, pero que para que pueda cerrar, por decirlo de alguna manera, es bueno que después puedan leer todo el capítulo. Que no lo vamos a leer ahora todo porque es un poco largo. Entonces nos llevaría mucho tiempo de esta corta reflexión en esta noche. Pero recuerden, los deberes es leer el capítulo 16 de Hechos. Y algo que quiero reflexionar o destacar en esta noche, algo que nos pueda motivar a nosotros, dándonos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos como una herramienta para ser utilizada por Dios. Y me refiero al poder del Evangelio, el mensaje que tenemos, el Evangelio que disfrutamos, el Evangelio que vivimos, que es una buena noticia, que eso significa, pero también lo importante que es tener en nuestras manos ese privilegio de poder utilizar esta herramienta tan potente, tan fuerte, para transformar vidas y ver las cosas que Dios puede hacer en la vida de las personas, pero también de aquellos que no conocen a Cristo, como también aquellas cosas que Dios puede hacer aún en nuestra vida y quiere seguir haciendo en nuestra vida. Estaríamos muy mal si ya estuviéramos conforme con lo que Dios hizo. Siempre es bueno querer ver un poco más de las cosas que Dios está dispuesto a hacer, las cosas que Dios quiere hacer. Y el Evangelio es esa herramienta, eso que Dios utiliza para manifestar su gloria y su presencia en nuestra vida. Y aquí tenemos simplemente decir rápidamente a Pablo y Silas que por predicar el Evangelio, por liberar a una mujer que tenía cierto espíritu de adivinación y por hacer lo que Dios les mandaba que hicieran, bueno, terminaron en un calabozo, en una cárcel la más profunda, dice la Biblia, después de ser castigados y de ser azotados y todas esas cosas, simplemente por anunciar el Evangelio, por predicar ese mensaje que tiene poder. Y se encuentran en una situación muy difícil. Sus manos encadenadas, sus pies en el cepo, y bueno, una cárcel fría. Allí estaban Pablo y Silas en un momento muy difícil y la verdad que había que estar en esa situación. Entonces, la presencia de Dios en nuestra vida manifiesta su poder de diferentes formas. Y lo primero que quiero dejar y traer en esta noche es esa manifestación del poder del Evangelio en la vida de Pablo y Silas, dos siervos del Señor que conocían bien al Señor y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para servirle, y estaban pasando un momento extremadamente difícil. Y en ese momento difícil, ahí encontramos en el versículo 25 del capítulo 16 de Hechos, el versículo 25 dice lo siguiente: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
una manifestación del poder del Evangelio de Dios. Dos siervos, pasando una situación bien difícil, en el medio de una cárcel donde habían otros presos que quizás estaban ahí porque sus hechos merecían que estuvieran ahí, pero ellos estaban presos solamente por obedecer a Dios. Esa situación hoy lamentablemente se repite a lo largo del mundo muchas veces. Ahora, lo que quiero llegar es, en esta noche, con este pensamiento, es momento difícil, lugar totalmente inhóspito, situación totalmente injusta, algo que humanamente hablando ellos no merecían pasar lo que estaban pasando. Sin embargo, en esa situación, ¿qué hicieron ellos? Dos cosas: oraban y cantaban. Y esa oración y ese canto de himnos, dice ahí, lo escuchaban los demás presos que estaban en la misma situación. Eso es simplemente porque el poder del Evangelio se manifiesta. No hay otra explicación. Es la presencia misma de Dios manifestándose en la vida de sus hijos. Y creo que nosotros tenemos que preguntarnos también, cuando pasamos por momentos extremadamente difíciles, cuando pasamos por situaciones o lugares que son totalmente inhóspitos y tenemos que enfrentar situaciones que no las entendemos, cuando parece que la injusticia nos rodea, la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud? Si nos quejamos como todo el mundo, o realmente tenemos ese temple, por así decirlo, y esa espiritualidad para en esos momentos orar a Dios y aún más poder cantar a pesar del momento difícil. Les aseguro que lo que está viviendo el apóstol Pablo y Silas no era nada disfrutable, pero en ese momento su comunión con Dios le permitía que de su corazón, en vez de salir una protesta o una queja o una maldición, ¿qué salía del corazón de ellos? Palabras de alabanza, cantaban. Y sin duda quizás, palabras de agradecimiento por lo que estaban orando. Y sin duda estarían orando por aquellos que estaban alrededor de ellos, por los presos que no tenían esperanza. En un mundo bien oscuro como es una cárcel, de mucho sufrimiento, habían dos hombres que estaban dispuestos a hacer luz y mostrar algo diferente. Este es el primer desafío para nosotros en esta noche. Cuando estemos en un momento difícil, lo más sabio que hay no es enojarme y largar todo, no es patalear, no es reaccionar como un niño caprichoso, no es bajar la guardia y decir, bueno, que se vaya todo, como dice el dicho, si se va el balde, que se vaya la cadena también. No es eso la reacción que tenemos que tener como hijos de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que orar y cantar inclusive en momentos de mucha dificultad. Se puede hacer eso. Ahora, eso hay que proponérselo. Y eso es el poder del Evangelio, el poder de la presencia de Dios. Pero también algo más que nos dice este versículo, este capítulo del poder del Evangelio. Versículo 18 del capítulo 17, versículo 18. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. El versículo 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Eso es una esclavitud. Eso no viene de Dios. Eso viene de Satanás. La cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Era una mujer explotada por esa condición. Esta, versículo 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta mujer estaba esclavizada con un espíritu de adivinación que permitía que otros explotaran la situación de esta mujer. Lo que ella decía era verdad, pero la procedencia de dónde venía esa declaración no era de Dios. Y eso era un día tras día y tras día, hasta que el apóstol Pablo dice, molestando al apóstol Pablo, la autoridad apostólica hizo que con el mensaje se liberara a esta mujer. Dio la orden y dijo ahí en el versículo 17, 18, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El poder del Evangelio para dar libertad espiritual a las personas. Hay muchas formas de esclavitud. Esta es una esclavitud espiritual, un espíritu de adivinación. Pero hay otras esclavitudes que también la gente, por haberse metido en algún momento en el mundo ocultista, en las terreiras, en todo el mundo de lo que es Umbanda, Quimbanda, y bueno, y todas las bandas que se les ocurre por ahí, eso ata a las personas. Pero Dios quiere dar libertad. Pero Dios quiere dar una verdadera paz en el corazón. Y saben, a veces hay situaciones o recuerdos del pasado nuestro, de nuestra vida, que nos esclavizan y nos atan y no nos permiten ser libres espiritualmente hablando. Quizás el abandono de un padre o de una madre. Quizás el abuso de diferentes formas de personas mayores hacia nosotros. Quizás esclavitud a determinadas frustraciones que nos tocó enfrentar en nuestra vida. Esas son todas ataduras que Jesucristo quiere dar plena libertad. Y podríamos seguir explayándonos en este punto un montón de cosas más. Cosas del pasado, aún del presente, que nos pueden atar. Pero Cristo quiere darnos verdadera libertad. Y así como la palabra del apóstol Pablo, por el mensaje de salvación, dio libertad a aquella mujer, vos y yo también podemos disfrutar de plena libertad espiritualmente. En todo sentido. El hombre y la mujer no nacieron para ser esclavos de nada. Nacieron para ser libres en Jesucristo. Así que si hay alguna atadura, alguna esclavitud, alguna cosa que estamos viviendo, llevemos eso a la cruz, porque ahí vamos a tener plena libertad. Orar, como hacían los apóstoles, orar y cantar a Dios. Dios da plena libertad. Pero algo más, no solamente libertad física, espiritual, sino también da libertad física. Fíjense que en el versículo 26 de este mismo capítulo, ya leímos el 25 que dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino
de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. ¿Saben? El poder del Evangelio se manifiesta también en la libertad física, en esa libertad de acción. No hay nada que tenga autoridad para atarnos a nosotros físicamente. Lamentablemente hay gente que se ata con el vicio del cigarro, con el vicio del alcohol, con las drogas, con el maltrato, con el choque, con tantas cosas que uno puede pensar, cosas externas. Dios quiere liberarnos. Por eso es importante tener presente esto, que no solamente Dios nos da libertad espiritual, sino que también nos da libertad física, libertad de acción, de poder movernos y andar por donde Dios quiere y no por donde el sistema del mundo quiere. Que lamentablemente muchas veces el sistema nos esclaviza de una forma de pensamiento, de una forma de actuar, y no somos nosotros, sino somos lo que el sistema quiere que seamos. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos la libertad física, la libertad de acción, de movernos en libertad delante de Dios. En cuarto lugar, pensando en este poder que se manifieste, recuerden que después tienen que leer todo el capítulo para ir uniendo todos estos pensamientos. Versículo 28. Unimos el 27 para seguir leyendo el pensamiento. Dice, despertando el carcelero después que todas las cadenas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y saben, el Evangelio es una voz de salvación. Si Pablo no hubiera gritado a este hombre, no te hagas ningún daño, ninguno se escapó, todos estamos acá, él se hubiera quitado la vida, porque sabe que frente a las autoridades, porque se le escaparon los presos, lo iban a matar. Pero el mensaje de Pablo fue, todos estamos aquí, no te hagas ningún daño. Y saben que el poder del Evangelio también tiene el mismo sentido. No te hagas ningún daño sobre tu vida, porque Dios puede darte la libertad y todo lo que nosotros necesitamos. El carcelero, si no hubiera escuchado el mensaje de Pablo, se hubiera quitado su vida. Y muchas veces quizás podemos aplicar esto a nosotros, ¿no? Si no hubiéramos escuchado el mensaje de Dios a tiempo, quizás hubiéramos terminado con nuestra vida. Y quizás hayan venido a nuestra mente pensamientos de terminar con nuestra vida. No vale la pena seguir. Y se nos cansan los brazos y no tenemos motivación para vivir. Pero ¿saben? El mensaje de Dios es Dios siempre da otra oportunidad. Escuchar la voz de Dios es una voz salvadora, nos da otra oportunidad. Yo no sé lo que cada uno está viviendo, pero a veces hay situaciones muy difíciles que tenemos que enfrentar. Tenemos siempre que escuchar la voz de Dios. Porque si escuchamos otras voces, e inclusive nuestra propia voz, nuestra vida espiritual y física corre mucho peligro. Por eso hay que tener cuidado con esto. Escuchar la voz de Dios y no otras voces. Inclusive ni siquiera mi propia voz. Escuchar la voz de Dios.
En quinto lugar, algo que produce el Evangelio, el poder del Evangelio. Versículo 32. Leemos todo, seguimos leyendo para unir el pensamiento. Versículo 29 dice: Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Fíjense el gran cambio. El carcelero azotó, golpeó y metió preso a Pablo y Silas. Cuando el Evangelio actúa, cambia todas las cosas, de tal manera que ahora el carcelero, dice, se postró a los pies del apóstol Pablo y de Silas. Casi nada de cambio, ¿no? Tuvo que reconocer que los que estaban ahí no eran cualquiera. Pero sigue diciendo, versículo 30, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta es la gran pregunta que todos tenemos que estar claros de un día habernos hecho. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo del castigo eterno? Y bueno, la respuesta está ahí en el versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo de la condenación eterna? Tengo que creer en Cristo como mi Salvador personal. Estar seguro que le entregué mi vida a Jesús. Y quiera Dios que todos los que estamos ahora escuchando, y quizás alguien que lo pueda escuchar después, pueda estar seguro que ha creído en Cristo, lo ha aceptado como su Salvador personal. Jesús está en su vida y tiene la seguridad de que un día estará toda la eternidad con Cristo, porque le abrimos nuestro corazón, le pedimos perdón por nuestros pecados y Él actúa en nuestra vida. Pero dice versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Saben, quiero detenerme acá en una palabrita, una frase que es muy importante y a ver si logro hacerme entender este pensamiento que creo que es muy profundo. Dice versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y saben, yo pensaba mientras leía esto, este hombre, el carcelero, fue quien provocó las heridas. Y cuando el Evangelio transforma su corazón, él termina lavando las heridas que él mismo había provocado. Y hermanos, esto es una enseñanza muy grande para nosotros. A veces podemos quizás provocar heridas en otros, consciente o inconscientemente. Pero más importante es que nosotros podamos lavar las heridas que algún día le provocamos a otros. ¿Se entiende lo que digo? Ese arrepentimiento, ese perdón, herí a alguien, me di cuenta que estuve mal y voy a sanar esa herida. Y también, quizás alguien nos hirió a nosotros. Estuvieron mal, pero el Evangelio transformó su vida, su corazón, y esa persona viene a través de un pedido de perdón, a través de una reconciliación, viene a lavar, a sanar esa herida que él un día provocó. Y también nosotros tenemos la capacidad de recibir esa restauración sobre esa herida que un día alguien provocó en nuestra vida. Esto es un tema muy importante, que simplemente tira un titular, pero no quedarnos con el rencor, no guardarnos aquello que un día alguien hizo mal contra nosotros, y si nos pide perdón, significa sanar esa herida. Si no aceptamos el perdón, la herida seguirá estando abierta
y después tendrá consecuencias muy complejas. Por eso, queridos, recordemos que el Evangelio nos da la libertad del sufrimiento. Hay mucha gente que sufre internamente por no saber perdonar o por no saber aceptar el perdón o por no pedir perdón para que la herida se sane. Y si eso no pasa, lamentablemente el Evangelio no se está moviendo en nuestra vida. Somos cristianos teóricos nomás, pero no estamos experimentando eso. Dios quiere sanar nuestra herida y Dios quiere sanar la herida que quizás yo le provoqué a otro. Como el carcelero, dándose cuenta de quién eran estos hombres y el obrar del Espíritu Santo en su vida, él provocó las heridas, pero él también las pudo perdonar, las pudo sanar, las pudo lavar. Quiera Dios que esa sea nuestra experiencia en nuestra vida. Y lo último, de lo que es la manifestación del poder del Evangelio. Versículo 34. Dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Casi nada, ¿no? El carcelero que los castigó y los metió presos, ahora estaba lavando las heridas, les estaba abriendo su casa, les estaba sirviendo una mesa de alimentos y se estaba gozando con ellos por haber aceptado a Jesús, por haber creído en Dios. No solamente una reconciliación teórica, sino una reconciliación que muestra obras. Lo llevó a su casa. ¿Te has peleado con alguien o estás peleado con alguien? El poder del Evangelio se manifiesta para reconciliar, para que después puedas también abrir tu casa y poder regocijarte. Como dice acá, regocijarse, ¿por qué? Por haber creído en Dios. El Evangelio, ¿saben lo que hace? Y con esto termino. Entre tantas cosas, cambia la frustración en gozo. Cambia la frustración en gozo. ¿Cuántas cosas nos han traído frustración en nuestra vida? Pero una cosa podemos estar seguros. Cuando el Evangelio entra e influencia en nuestra vida, Dios lo transforma en gozo y podemos mirar la vida de una forma diferente. Cuando no se dan estas cosas, vivimos con caras amargadas, enojados con todo el mundo, con pocas ganas de vivir, con muchas ganas de rezongar y pocas ganas de disfrutar. Cuando el Evangelio mueve todas las cosas, influencia nuestra vida, cambia la frustración en gozo. Y el desafío para mí, en primer lugar, y para todos ustedes, es que dejemos obrar el poder del Evangelio en nuestra vida, para que todas estas cosas que vimos se puedan ver en nuestro corazón. Se las repito rápidamente. El poder del Evangelio nos da una nueva canción y podemos orar a Dios. El poder del Evangelio trae libertad espiritual y libertad física. El Evangelio es una voz salvadora, una voz que da otra oportunidad. El Evangelio nos da libertad del sufrimiento eterno. Y también el Evangelio cambia la frustración por el gozo, cuando Dios actúa e influencia nuestro corazón. Que dejemos, queridos, obrar el poder del Evangelio en nuestra vida. Y eso va a mejorar
todo nuestro entorno más cercano va a mejorar nuestro corazón y vamos a poder disfrutar más, cada día más, de la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a orar para terminar con esta reflexión y recuerden los deberes. Lean tranquilo después todo el capítulo 16 del libro de Hechos. Por este tiempo de estar juntos, a pesar de la distancia, y compartir tu palabra, esta enseñanza. Padre, gracias, porque tú estás aquí en medio nuestro. Gracias porque nos amas. Te pido, Padre, que tu poder, a través del Espíritu Santo, pueda manifestarse con libertad en medio de tu pueblo. Padre, bendecimos tu nombre y te agradecemos por lo que tú eres. Y gracias por el privilegio de ser tus hijos. Bendice a cada uno de los que estamos juntos en este momento y a aquellos que podrán escuchar en otro momento esta reflexión, para que realmente el poder del Evangelio pueda manifestarse en nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, danos un buen descanso en esta noche y prepáranos para el día de mañana. Gracias por todo, Señor. Y oramos en el nombre precioso y amado del Señor Jesucristo. Amén.